Gracias al equipo que nos acompaña aquí en cabina, a los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Miren, hoy el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dio a conocer los detalles sobre los montos que ha destinado el gobierno dominicano para enfrentar el COVID-19, tanto en lo que tiene que ver con la atención de salud como en lo que tiene que ver con la asistencia social, toda vez que fueron paralizadas las actividades económicas. Aunque no lo especifica allí, se trata de lo que se ha invertido desde marzo del año pasado hasta junio de este año, o mejor dicho, está cerrado al 27 de julio de este año, donde se especifican los gastos en que ha incurrido el gobierno, repito, el gobierno dominicano durante la gestión de dos presidentes, porque tuvimos elecciones en medio de la pandemia y cambio de gobierno en medio de la pandemia, para enfrentar el COVID. Una manifestación de transparencia por parte del gobierno, lo cual es bastante importante, bastante interesante. Dice el informe que todos los recursos, tanto de fuentes internas como externas, destinados a cubrir las emergencias generadas por el COVID-19, se distribuyeron atendiendo a 3 programas especiales de manera esencial: fase 1 y 2, PATI y Quédate en Casa. De igual manera, se destinaron recursos al personal que trabaja enfrentando directamente la pandemia, como son los médicos, policías, militares, entre otros, a los cuales incluso se les ha entregado incentivos adicionales a sus salarios. Y también está la ejecución de recursos para la adquisición de materiales, suministros, contratación de servicios y otros gastos que permiten garantizar los bienes y servicios necesarios para el Estado Dominicano poder enfrentar esta pandemia, entre los cuales se encuentra lo que tiene que ver con la campaña de vacunación. En el presupuesto complementario de ingresos y gastos públicos que modifica la ley 237-20, se establece una partida de 31,000 millones de pesos para cubrir los gastos de la vacunación, de la vacuna. 31,000 millones de pesos que ha destinado el gobierno dominicano para comprar vacunas y para desarrollar la campaña de vacunación que está en proceso todavía. O sea, un monto bastante razonable. En forma detallada, el gobierno dominicano ha gastado en el programa Quédate en Casa, que ustedes saben que fue la tarjeta Solidaridad, que fue aumentada a 1.500, de 811 pesos o de 825 pesos a 5,000 pesos para beneficiar. Inicialmente eran 800 familias, 800,000 familias, 811,000 familias, y se aumentó a 1.570,760 familias en el momento de mayor precariedad y de mayor necesidad de asistencia. 86,656 millones de pesos gastó el gobierno en el programa Quédate en Casa. 59,909 millones de pesos en los programas fase 1 y fase 2 para completar o entregar en forma de subsidio una partida o una parte del salario de los trabajadores que fueron suspendidos. Ahí se benefició a 942,359 trabajadores del sector privado, trabajadores formales del sector privado. O sea, ese beneficio llegó a más de 942,000, porque hubo momentos en que tuvimos esa cantidad de trabajadores del sector privado, señores, suspendidos, sin actividad económica, sin actividad productiva. El programa Fase Tour, que es fase del turismo, que todavía estaba vigente hasta este mes, con ese se han invertido 110 millones de pesos, beneficiando a 5,872 trabajadores que son del sector turístico, del sector hotelero, del sector de asuntos que tienen que ver con aeropuertos, del área de restaurantes, el sector vinculado con el turismo. El programa PATI, que era dirigido a trabajadores independientes, se beneficiaron 190,375 trabajadores independientes con 7,403 millones de pesos. Eso fue hasta diciembre del año pasado. Y entonces aquí se habla de gastos en incentivos. Esos son los incentivos que se le dieron a los militares, a los policías y a los médicos de 5,000 a 10,000 pesos para compensar en parte el gran esfuerzo que han hecho para enfrentar el asunto del toque de queda, para enfrentar el asunto de las atenciones médicas. 8,308 pesos
ha destinado el gobierno para esos fines en beneficio de 177.944 personas. Y está una partida adicional de 8.926 pesos que corresponde a contratos vigentes. Esos son contratos que están todavía, contratos que se han hecho, contrataciones, 786 contratos que se han hecho. Pero hay una partida que es la mayor, que es la de 35.767 millones de pesos. Esa partida dice otros gastos. Y ahí es que está incluido lo de la vacuna. Los 31.000 millones de pesos de la vacuna están incluidos en esos 35.767 millones de pesos. En resumidas cuentas, señores, el Ministerio de Hacienda ha informado que para enfrentar la pandemia el gobierno dominicano ha destinado hasta ahora y sigue todavía en gastos en esos procesos 189.153 millones de pesos. 189.153 millones de pesos. Eso es, señores, más o menos el 4% del Producto Interno Bruto. Y ustedes se han fijado que la deuda del Estado, la deuda del país, la deuda del sector público consolidado ha aumentado precisamente en más o menos un 4 o 5% del Producto Interno Bruto. Porque ese es el dinero que ha habido que buscar adicional, fuera de presupuesto, para poder compensar los efectos negativos, tanto en términos de sanitarios como en términos económicos que ha implicado el COVID-19 para la República Dominicana, esta pandemia, y que todavía sigue consumiendo. Porque ese es el otro punto. No se trata de que se gastaron 189.153 millones de pesos, sino que hasta ahora, hasta ayer, se han gastado 189.153 millones de pesos. Repito, más del 4%, poquito más del 4% del Producto Interno Bruto. Eso para que tengamos más o menos una idea. Entonces, esos recursos que fueron buscados prestados, algunos fueron de donación, algunos hubo que hacer algunos malabares también a nivel interno en cuanto a lo que tiene que ver con compromisos que tiene el Estado, hacer transferencia de fondos de instituciones a otras, pero eso fue lo que contribuyó con el incremento del endeudamiento público en la República Dominicana, y eso es también lo que ha obligado al gobierno, el año pasado a introducir 2 proyectos de presupuesto complementario. Creo que algo que nunca había ocurrido en la historia presupuestaria del país. 2 proyectos de presupuesto complementario para ajustar los gastos que aumentaron y ajustar también la tendencia de reducción de los ingresos que se produjo en 2 ocasiones. En julio del año pasado y luego en septiembre del año pasado, ya en la gestión del nuevo presidente Luis Abinader. Y ahora vemos que en el presupuesto complementario el gobierno ha anunciado un aumento de 85.000 millones de pesos de gasto público. ¿Para qué? Para cubrir en parte asistencia social y para cubrir también lo relativo a el costo de la vacuna, que ya les dije que hay que agregar 31.000 millones de pesos para esos fines. Eso va a implicar la necesidad de endeudamiento por el orden de ¿cuánto? De 65.000 millones de pesos, sí, para cubrir el déficit. Sin embargo, el gobierno hizo algunas maniobras que le permitieron también reducir los compromisos de pago de deuda de este año, con renegociación de la deuda pública, y eso entonces hizo que esa reducción impacte menos. En realidad el gobierno va a tener que buscar prestado adicional alrededor de 37.000 millones de pesos. El endeudamiento programado para este año, que era de 290.000 millones de pesos más o menos, pues se va a montar en alrededor, bueno, no tiene que buscar tanto, son menos, creo que son 20.000 millones de pesos adicionales, se va a montar en alrededor de 311.000 millones de pesos. Se va a tomar parte de recursos que quedaron del año pasado, porque fíjense que el gobierno el año pasado también tomó dinero prestado en una proporción mayor a la que finalmente necesitó. Ustedes recuerdan que el año pasado se hablaba de que se iba a producir un aumento del déficit por el orden del 9.3% del Producto Interno Bruto, y finalmente terminó en 7.7% del Producto Interno Bruto, porque el gobierno gastó menos de lo que programó en el segundo presupuesto complementario. Y al gastar menos, habiéndose ya endeudado por un monto mayor, porque entendía que iba a gastar más, le sobró un dinerito. Ha tomado parte de ese dinero que le sobró del año pasado, que ya había tomado prestado, más
lo que va a tener que tomar prestado actualmente, y por eso entonces no necesitará buscar prestados 65 mil millones de pesos, sino menos de esa cantidad, aun cuando el gasto va a aumentar en 85 mil millones de pesos. Los otros 20 mil millones, a los cuales hago referencia por la diferencia entre 65 mil y 85 mil, esos 20 mil millones son porque aduanas e impuestos internos van a recaudar esa cantidad por encima de lo estimado. Y al recaudar esa cantidad por encima de lo estimado, entonces van a compensar en parte también ese déficit. Pero repito, el gobierno ha gastado 189.152 millones de pesos para enfrentar el COVID-19 hasta julio de este año y todavía sigue gastando. Señores, hay una noticia en desarrollo que ha sido publicado por medios que les reconocemos credibilidad, de que al parecer ha fallecido el artista Johnny Ventura de un infarto. Estamos tratando de confirmar por otros medios, pero su representante lo ha confirmado. Al parecer, en un hecho propio de este tipo de dolencias, ha sufrido un infarto y ha muerto Johnny Ventura, el querido caballo mayor.